Y breve introducción teórica previa a las manos en la masa. ¿Qué vamos a ver? Control de versiones de código fuente. O sea, cómo gestionamos el código fuente como uno de los tantos aspectos que hablábamos de lo que es el software. ¿Sí? El código fuente es nuestro trabajo y cómo vamos a hacer para mantenerlo a lo largo del tiempo. Hay muchos sistemas de control de versiones de código fuente que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. El más difundido en el día de hoy, y el único que nosotros vamos a estudiar, es Git. ¿Sí? Hay otras alternativas a Git. Git es una herramienta que surge para resolver los problemas que tenían en el desarrollo del kernel de Linux. ¿Cuáles son los problemas que tenían con el desarrollo del kernel de Linux? La gente estaba desparramada por todo el mundo trabajando simultáneamente. Y el sistema de control de versiones más difundido hasta ese momento era Subversion. Subversion es un sistema centralizado, hay un servidor. Cada vez que ustedes necesitan hacer determinados cambios deben conectarse a ese servidor y traer cosas y mandar cosas que son todo el proyecto, razón por la cual era lento y problemático. Bajo esa idea surge esta alternativa que es descentralizada. Que sea descentralizada quiere decir que los dos que intercambian datos son pares, es decir, no existen los servidores Git, a pesar de que todo va a decir, ¿y GitHub qué es? No es un servidor Git, es un cliente Git exactamente igual que el que tienen ustedes. Lo que pasa es que está siempre prendido, siempre en el mismo lugar y es fácil de encontrarlo. Pero desde el punto de vista funcional, el servidor Git y el cliente Git que usan ustedes es idéntico, no hay diferencias, ¿sí? A diferencias de otros sistemas de control de versiones donde sí hay un servidor y hay clientes y son roles totalmente distintos. Los intercambios, como son entre pares, ¿sí? No entendí esa diferencia entre los clientes. La diferencia es que en Git se conectan dos clientes entre sí e intercambian novedades. En los sistemas de control de versiones anteriores había un servidor que hablaba de una forma y clientes que hablaban de una forma hermanada al servidor, pero distintas, digamos. O sea, el protocolo no era simétrico, no somos dos pares. Vos no podías conectar un cliente con un cliente, tenías que conectar un cliente con un servidor, tenías un software que hacía de servidor y un software que hacía de cliente. En Git, no. En Git, cuando vos te comunicas a GitHub, lo que está corriendo es el mismo cliente que tenés vos. ¿Sí? Entonces, en Git, la comunicación es entre pares, es decir, las dos computadoras intercambian información. Que vos la mandes al servidor porque decidiste que ese cliente en particular es donde vas a amontonar las cosas y en lugar de pasármela vos a mí directamente, que podemos hacerlo, vos lo mandás a ese y yo lo traigo, es un problema de organización, no técnico. En cambio, los otros solo funcionaban de esa forma. ¿Sí? Acá nosotros podemos intercambiar cambios entre dos repositorios conectando nuestras máquinas de un montón de formas. Se puede hacer por HTTP, que es el protocolo de web. Se puede usar por SSH, que es el protocolo que se utiliza para tener consolas remotas. O se puede usar por rsync, que es un protocolo de sincronización de archivos. Son todos protocolos de Linux. ¿Sí? El servidor, o lo que llamamos servidor, no es más que un cliente que está siempre prendido, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo nombre. Y entonces, en lugar de ponernos de acuerdo dos personas para intercambiar fragmentos, es más fácil mandarlo al servidor y cuando vos quieras vas y lo bajás del servidor. ¿Se entiende? Bien. Otra diferencia respecto a Subversion a nivel técnico es que Git almacena copias instantáneas del proyecto completo. No traquea archivos individualmente o cambios de archivos, sino que traquea imágenes completas del proyecto. Entonces, en la versión 1 existen tres archivos, el A, el B y el C. Perfecto, se guarda los tres archivos. Cambio el archivo A y el archivo B, el archivo C. Y el archivo B se mantiene. Cuando guardo la versión, tengo una copia entera del A1, nueva, una copia del C1 y como el B no cambió, sí es el mismo, o sea, reutilizo el archivo que no cambió. Pero si el archivo cambió, lo guardo entero.
Es decir, si tengo archivos de 50 megas y le cambio 4 líneas, voy a tener problemas de espacio. Pero si tengo muchos archivos chiquitos, no pasa nada con guardar archivos enteros de cada vuelta. ¿Sí? Tiene un sistema de compresión para mantener el espacio en disco a raya, ¿no? Pero se guardan versiones completas de los archivos. Eso hace que guardar binarios traiga menos problemas que si guardara cambios. Subversion lo que guardaba no era a 1, sino qué diferencias cambiaron, o sea, qué cambió. Es menos tamaño, pero las diferencias en binarios son más difíciles de seguir. ¿Sí? Para saber si un archivo cambió y para distinguir si A es igual a 1 o si A1 es igual a A2, utiliza una función de hash. ¿Qué es una función de hash? Una función de hash es una función de resumen. Es una función que genera un número, ¿sí?, a partir del contenido de un paquete de datos. ¿Conocen un CRC? ¿O un dígito verificador? ¿O un checksum? ¿Nada de eso? Bien. ¿Saben qué es el último dígito del quill? ¿Saben lo que es el quill? Sí. ¿Saben qué es el último dígito del quill? Una suma de todos los números anteriores. Y sirve para detectar si se lo acuerdan bien o no. ¿Se acuerdan la regla del 9? ¿Vieron la regla del 9 en la primaria o ya entonces lo da? ¿Sí? No. Lo que haces es sumar todos los dígitos. O sea, mi quill es 20, 23, 5, 1, 7, 9, 6, 8. Suma el 2 con el 0 con el 3. A veces lo sumas derecho viejo, a veces multiplicas algunos por 1, otros por 3, otros por 5. Es una suma. Y de ese número, o volvés a sumar, si te da más de un dígito, te quedas con el último dígito. Esa operación, o sea, ese dígito es una forma de sintetizar todo lo que está adelante, ¿sí? Si cambia algo de lo de adelante, tiene que cambiar ese dígito. Obviamente, depende cómo lo hagas, vas a tener muchos quill que tienen el mismo dígito verificador, que es el último, que son 9. Hay un montón de quill con 9, ¿sí? Si ese dígito fueran 2 dígitos, habría menos. Si fueran 1000 dígitos, habría menos todavía, ¿sí? Eso es una función de hash. Es una función que transforma un conjunto de datos en un resumen que te sirve para hacer una comparación más rápida que comparar todos los datos directamente. ¿Sí? Se utiliza para verificar alteraciones, o sea, para detectar alteraciones, o se utiliza para comparar más rápidamente el contenido, o para ordenar. También a veces se usa para ordenar. Entonces, si vos tenés que ordenar una cosa muy larga, generás un hash y a lo que te da, que es cortito, es lo que usás como ordenamiento. ¿Podría haber dos conjuntos de datos que tengan un hash? Sí, siempre que definís una función de hash, tenés colisiones. Es decir, tenés conjuntos de datos que generan el mismo resultado de hash. Es parte de meter 10 en 2. Es inevitable. ¿Sí? Bien, Git utiliza una función de hash para identificar el contenido del archivo y detectar si el archivo es el mismo archivo que veníamos cambiando o si cambió algo. ¿Sí? Lo utiliza como identificación y como detección de cambios. No puede ser que justo se ve que tengan... Bien. El primer detalle es que la función de hash que utiliza Git sintetiza a 40 caracteres, o sea, a 40 por 8 bits, como resumen. Entonces, cuando vas a hacer la matemática de eso, te da que no es fácil que haya colisiones. Sí hay colisiones. De hecho, si vos querés tratar de generar, por matemática inversa, decir, bueno, quiero que de este hash, ¿qué tendría que tener el paquete? Y lo poner en una computadora medio polenta, le lleva unos 150 años, 200 años encontrar un paquete. ¿Sí? Porque sí hay colisiones, pero estás partiendo de cosas tan grandes y llegando a cosas tan grandes también, que realmente es muy difícil que ocurra una colisión. De todas formas, Git, asegurado por los desarrolladores de Git, es inmune a los alias, es decir, maneja adecuadamente el hecho de que dos archivos sean distintos, pero tengan el mismo hash. ¿Sí? No le genera problemas. Como internamente, no me metí. Porque, a ver,
dato ilustrativo. Las computadoras cuánticas, que tanto se hablan, tienen la capacidad de eso que les llevaría 200 años de generar la matemática inversa, por la forma en la que lo hacen, lo pueden resolver en horas. A ese mismo problema. Ese tipo de problema de resolver lógicas inversas, o sea, funciones de matemáticas inversas, es lo que las computadoras cuánticas pueden hacer muy rápido. Es lo único que pueden hacer muy rápido, ¿sí? Pero te baja el tiempo varios ceros de órdenes de magnitud. Entonces ya empezaron a probar de generar cosas que antes eran muy difíciles, a ver cómo funcionan y si funcionan bien, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a toparnos con el hash en un montón de lugares. Entonces es importante saber más o menos de qué se trata y qué función tiene. Porque cada versión se va a identificar por un hash también. Y lo vamos a estar viendo al hash y vamos a necesitar saber no qué significa, o sea, no cómo se lo calcula, pero sí qué quiere decir ese hash, ¿sí? Es parte de lo que quiero que entiendan. Git es un repositorio. Tiene todos los archivos de un proyecto con sus carpetas, que ustedes lo ven como carpetas, pero tiene una dimensión temporal además. O sea, yo puedo tener ese archivo de hoy, de ayer, de antes de ayer, ¿sí? Obviamente yo puedo ver una sola, o veo la de ahora o veo la de ayer. Entonces yo lo veo como archivos en el sistema de archivos con el explorador, voy a ver una versión en particular, la que estoy trabajando. Pero en el repositorio están todas, anteriores y eventualmente posteriores. Esa que yo veo se llama Working Directory o Working Area o área de trabajo. Es la versión que yo estoy viendo como archivo, es la que tengo desplegada, por decir de alguna forma, y en la que estoy trabajando. ¿Sí? Cuando yo hago cambios y los quiero guardar, los cambios primero se preparan, se mandan a un área separada interna, donde vos decís, este cambio sí, este cambio sí, este cambio no, este cambio no. Ustedes curan los cambios, eligen qué cambios quieren guardar. ¿Por qué? Una de las cosas que vamos a seguir machacando a lo largo de la asignatura, si guardan demasiadas porquerías, el día que necesiten algo, no lo van a encontrar. Entonces, no guardar nunca es un problema. Guardar todo también es un problema, ¿sí? Para que esta herramienta sea realmente algo efectivo y ustedes puedan detectar cuando hay un error, dónde se introdujo el error y por qué, tienen que poder buscar. Si tienen 16 versiones por hora y de acá a hace 2 meses tienen 55.000 versiones para buscar, es imposible que encuentren nada, ¿sí? Entonces tienen que minimizar los cambios insignificantes, o sea, lo que tienen que guardar son cosas significativas. Entonces, para eso, Git lo que les propone es, él les dice todo lo que cambió y ustedes deciden qué cosas se conservan y qué cosas se descartan. Las cosas que se conservan se guardan en el staging area. Y una vez que en el staging area la versión está preparada, es decir, de este archivo voy a guardar este cambio, de este archivo voy a guardar este cambio, de este archivo voy a guardar este cambio, pero esto lo voy a volver atrás porque no sirve. O sea, una vez que tengo lista lo que quiero guardar, la versión, o sea, lo que preparé en la staging area se comitea, se confirma y pasa a ser una versión. ¿Sí? Si yo quiero retomar una versión vieja para revisar algo o para usarla de punto de partida o para la razón que sea, tengo que traer una versión específica a mi copia de trabajo y hacer que mi copia de trabajo se amolde al contenido de esa versión. ¿Se entiende? O sea, en el repositorio están todas las versiones, pero yo como archivos puedo trabajar o con la foto A o con la foto B. Entonces, cuando quiero elegir una foto, le tengo que decir, busca en el repositorio la versión del 10 de abril y acomodame mi copia de trabajo a lo que era la versión del 10 de abril que yo guardé. ¿Sí? Y entonces, lo que yo voy a ver en los archivos, que es esto, o sea, lo que yo veo en el navegador es la working area nada más, va a quedar con las carpetas y los archivos tal como estaban en esa versión. Los modifico, si quiero guardarlos
guardo las modificaciones en el staging y genero una nueva versión, si hace falta. Por ahí solo la veo, la leo, entiendo cómo estaba hecho, copio pedazos que me hacían falta y traigo otra versión. ¿Se entiende? No, curar. Curar es decidir qué cosas vas a guardar y qué cosas vas a descartar. Y eso es cuando vos hiciste cambios y querés generar una nueva versión. Decís, agregué la capacidad de hacer esto y lo quiero guardar como una versión. Entonces, trabajás acá, seleccionás qué cosas querés guardar, qué cambios querés guardar en la staging area y una vez que está listo, o sea que la staging area quedó como vos querés que se guarde la versión, la congelás a la staging area. Nunca congelás la copia de trabajo. O sea, la copia de trabajo es donde vos estás trabajando. Vos elegís cosas para guardarlas, preparás acá y una vez que está todo listo, congelás esta. Y traer y volver a la que quieras, exactamente. ¿Qué es importante? Estos nombres, porque son acciones que vamos a hacer en el repositorio. Un checkout es traer una versión a mi copia de trabajo, o sea, recuperar una versión X para trabajar, inspeccionarla, no importa, ¿sí? Lograr que lo que yo veo como archivos coincida con lo que era esa versión. Eso es un checkout. Vamos a hacer git checkout. ¿Sí? Y guardar una es un commit, que es confirmar. Vamos a hacer git commit para guardar una versión. Detalle importante que lo vamos a ver en la práctica. Lo que ustedes ven es la copia de trabajo. La staging area no la pueden ver. Git se las va a mostrar de cierta forma qué es lo que están preparando, pero no la pueden ir al navegador y abrirla y punto. ¿Sí? Entonces, esta van a tener que entender qué cosas son las que están preparando para confirmar, porque lo que van a confirmar es lo que está acá, que es un subconjunto de lo que está acá. ¿Se entiende? Esto es un add. Esta operación es un add o un stage. ¿Sí? Que es guardar, o sea, preparar los cambios, no guardarlos, se guardan en el commit. ¿Sí? Pero como se saca una instantánea, voy preparando cada archivo, cada cambio, y una vez que tengo todo listo, hago la instantánea. Por eso se hace en 2 pasos. ¿Sí? La idea es que no hagas todo commit. La idea es que digas esto sí, esto no, esto sí, que revises los cambios que hiciste y recién comites. Pero digo, por ejemplo, si yo hice un cambio, sí, lo preparo y después por algún motivo vuelvo a eso que había cambiado. Lo podés despreparar. ¿Ah? Lo podés despreparar y volver a preparar. Ok, si no se queda con el primero que he preparado o queda con... Te muestra las dos cosas, te muestra lo que cambió respecto a lo que habías preparado. Así que sí, podés ajustar. O sea, podés hacer un stage y podés hacer un unstage y sacar cambios que tenías preparados. Sí. Es más, no se los voy a enseñar, pero podés hacer un descommit también. Pero no se los voy a enseñar porque es peligroso. Obviamente. Entonces esas cosas, después de que más o menos lo manejen, aprenden. Las aprenden solo rápido. Cada archivo que ustedes manejen, Git almacena archivos, no almacena carpetas. A la carpeta la maneja como el nombre del archivo. O sea, adelante el nombre del archivo tiene barra, 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 barra. Pero guarda archivos. No se pueden guardar carpetas. Cada archivo, cuando nace, o sea, cuando yo creo un archivo con editor de texto, con Visual Studio, con lo que sea, el archivo nace untracked. Untracked es un archivo que no se va a guardar en las versiones porque no me interesa que se guarde en las versiones. Típicamente cualquier archivo binario que se genere automáticamente. ¿Sí? Solo voy a guardar código fuente. Pero supongamos que es un archivo de código, o sea, lo que pasa es que lo acabo de crear. Cuando yo termino de editarlo, lo que hago es un add y lo mando al área de staging y entonces el archivo ahora está staged, está guardado en el área de preparación para incluirse en la próxima versión. Los untracked no se guardan en la próxima versión, ¿sí? Los staged sí.
Si comiteo, o sea, si guardo eso, el archivo queda unmodified. O sea, el archivo está igual que en la última versión en la que estaba. Si hice un checkout y no lo toco, también está unmodified, ¿sí? Esto puede ser porque haga un commit o porque traiga una versión vieja y no lo toco, ¿sí? Pero el archivo está en este estado. Y si lo modifico, el archivo pasa a estar modificado y si quiero guardar esas modificaciones, tengo que hacer un stage de esos cambios y un commit de vuelta. Pero puedo hacer un unstage y volver al archivo, o sea, descartar los cambios y volver al archivo sin modificaciones, ¿sí? Por último, a un archivo no modificado lo puedo eliminar y le puedo decir, no quiero que lo traquees más. Este archivo de ahora en más no existe, pero en las versiones previas sigue existiendo, ¿sí? Entonces yo voy a la versión anterior y el archivo estaba. Lo moví, cambió de lugar, no se usa más, perfecto, deja de existir de ahora en adelante. ¿Eso no sería un tipo de commit? ¿Cómo? ¿No sería un tipo de commit? No, el descommit es deshacer la versión que habías guardado deja de existir. Acá es, en la versión nueva, este archivo no está, pero siempre podés volver a la versión anterior donde sí estaba. ¿Se entiende la diferencia? Porque vos tenés la línea de tiempo completa. Hay formas de rehacer todos los commits y borrar un archivo. O sea, decirle a este archivo quiero que desaparezca, pero de todas las versiones anteriores. O sea, Git tiene la capacidad de reescribir la historia. Entonces, lo que ustedes fueron guardando durante X tiempo, lo pueden decir, bueno, pero ¿sabes que me di cuenta? Es una cosa que sucede, que en el archivo, que está público en un repositorio, están las claves de una cuenta y hay que sacarlas. Pero hay que sacarlas de la versión ahora, de la versión anterior, porque lleva un año y hay que borrarlo de todas las versiones. Entonces, se puede decirle a Git, agarrá cada versión, desplegala, modifica esto y volvela a comitear, pero con esto cambiado y rearmame todas las versiones, como si lo hubiera ido haciendo en su momento, sacando este problema que vengo arrastrando y recién me doy cuenta. ¿Sí? Para hacer el commit no tendría que estar en el repositorio o estando en el staging area puedo hacer el commit. No, párate. No, para hacer el commit tiene que estar en el staging. Lo que se comitea es lo que está en el staging. No, porque en el anterior estaba el staging. Sí, pero papá. Estos son los estados de un archivo que está en una carpeta con control de versiones. Y estos son los estados del repositorio, o sea, de toda la carpeta. Un repositorio es un proyecto, es una carpeta con n archivos y n subcarpetas con más archivos, que tiene una carpeta oculta que se llama .git. En esa carpeta oculta está todo el repositorio, ahí están todas las versiones, ahí está todo lo que te hace falta para ir y volver en el tiempo. ¿Sí? A nivel proyecto, a nivel carpeta completa, vos tenés estos tres estados, digamos, a nivel repositorio. Cada archivo de los que están en esa carpeta son los que pueden tener estos estados. Si el archivo no está en una carpeta con repositorio, no podés hacer un stage, porque no hay a dónde el área de stage está metida dentro de la carpeta Git, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, si se entiende, vamos a hacerlo en vivo y en directo. Vamos a crear una carpeta con un archivo, lo vamos a convertir en un repositorio para que vean más o menos lo que hace Git con ese archivo. Vamos a ver el estado, o sea, lo vamos a modificar, lo vamos a pasar a Untracked, Modifier y demás, y vamos a ver el seguimiento de las modificaciones. A mí por algún motivo se me salió. ¡Oh! ¿Estamos que estar todos de vuelta? No me digan. Así que yo entré de nuevo. Estaba pausada la grabación. En Source Control, en los tres puntitos. Ahí está. No, ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta de que lo que pasa es que yo abrí esto, es un repositorio dentro de un repositorio más grande. Entonces se mezcló y estaba trabajando con el repositorio de afuera. Ahora que lo abrí, se dio cuenta y lo encontró. Me dice que ejemplos están staged y que no tengo cambios unstaged. ¿Sí? Y me dice que está agregado. ¿Sí? ¿Qué hizo realmente el git add? Aquí.
terminal. Tri menos A menos C. En Object creo un archivo con el hash que le corresponde a este archivo. 4DC29F es el hash que corresponde a ese archivo. Siempre que el archivo tenga el mismo contenido, el hash va a ser el mismo. De hecho, si yo escribí bien, no escribí bien, debería ser el mismo que está en la cartilla. O sea, en el ejemplo hay un hash. Ese hash es si yo escribí exactamente igual el contenido del archivo ejemplo. Si le pifié en un espacio, en un enter, ya cambio el hash. Y cambia mucho, ¿no? Si yo pido git cat file menos p 4d bien. Entonces más o menos se lee, eso está bueno. Fíjense que me dice que el contenido de este archivo es lo que yo escribí. Es decir, el staging area es, en esta carpeta de objects, este archivo que es la instantánea cuando hice el add de este. Si yo modifico este no cambia. El que está staged es la copia que saqué cuando hice el add. ¿Puedo volver a modificarlo y agregarlo? Sí, puedo editar. O sea, puedo venir acá, a este archivo. Acá. Y poner... Fíjense que ahora el archivo está modificado respecto al que está agregado. ¿Sí? Si voy a la herramienta de Visual Studio me va a decir, mirá, tenés una versión guardada, pero todavía hiciste modificaciones sobre la versión guardada. Si hago clic en este, me va a decir, la versión que estás por guardar sería esta. Y si hago clic en este, acá, me dice, respecto a la versión guardada, se agrega esto. La versión guardada Es la que está en staging. Todavía no está confirmada, o sea, no es una versión definitiva. Es el borrador de versión que estoy preparando. ¿Sí? Entonces, tengo las herramientas para ver qué es lo que estoy por guardar y asegurarme de guardar algo coherente. Supongamos que quiero, bueno, si me voy a comandos, la idea de los comandos no es que se aprendan los comandos, sino que se aprendan las acciones. Add es agregar el archivo. El comando se llama git add. Pero en todas las herramientas de Git, la opción se llama add. ¿Sí? Y en la mayoría de las herramientas, las acciones coinciden con los comandos, que son las operaciones que queremos hacer. Entonces yo se los muestro en los comandos para que entendamos bien qué es el add, qué es el commit, qué es el checkout, o sea, qué significan esas operaciones. Después, en el menú van a encontrar las mismas opciones y lo pueden hacer gráficamente. Si yo hago git status me está dando en definitiva esto que yo estoy viendo. ¿Ve? O sea, esto que estoy viendo acá es lo mismo que el estado. Es lo que me ayuda a saber dónde estoy parado. Me dice que hay un archivo MD, pero que ese archivo todavía lo modifiqué.
hay un comando para que me diga esto mismo, me diga, bueno, ¿qué es lo que modifiqué? Y me va a decir, agregaste estas líneas, eliminaste estas líneas en este archivo, se me va a dar más detalle. Esto, el estatus general me está dando, digamos, que esta ventana. Y le puedo decir, bueno, agregalo. Entonces, listo, ahora la versión que está guardada es la completa, ya no hay cambios. Si pido estatus me va a decir que este desapareció. Y si pido me voy a encontrar con que hay dos archivos. Este es el que está en staging. Este ya no se usa. Simplemente todavía no lo borró. ¿Podríamos acceder a ese? Sí. No está ese. Este archivo, están los dos en la carpeta Objects. Él había creado un archivo cuando yo hice el primer add. Ahora que le pedí un add, creó un nuevo archivo. Porque lo que hace es copiar el archivo en el hash. No borró todavía el otro. Pero es toda una misma versión. Todavía no es ni una versión. Todavía estoy preparándola. Él sabe que este archivo está al vicio y en algún momento lo va a borrar. Pero ese archivo ya no está en stage, o sí está en... Y no está en stage. Quedó ahí como remanente, como cuando vos tenés una variable que ya no usás y no le borraste el valor, pero conceptualmente ya no tiene nada, pero existe y hasta lo podrá llegar a recuperar si me hiciese falta porque me mandé un macanón, digamos, ¿no? Claro, esa era mi propuesta, si en el caso de que quisiera borrar la última versión, o sea, no versión, pero el último stage puedo volver a... Sí, pero digamos, solo justificaría si vos hubieses borrado cosas y hubieses confirmado y querés recuperar eso que borraste, pero que además lo habías escrito vos hace un rato, porque si ya estaba en la versión que partiste, lo recuperás más fácil de otro camino. O sea, es raro que te haga falta recuperarlo, pero el archivo está ahí y lo puedes recuperar todavía. ¿Y si se elimina cuando lo comiteo? En cierto momento, cuando comitees, sí, se limpia. ¿Sí? En determinado momento, ese archivo desaparece. Pero por ahora está, y va a seguir a lo largo del ejemplo. Si yo vuelvo a hacer el git cat de este, voy a ver el que solo tenía el título, y si hago el git cat de este, voy a ver la versión actual. Y si hago una confirmación, va a ser de este. ¿Sí? Y ¿Sí? en el diagrama que está la diapositiva que era track, modify, modify y stage. Nosotros hicimos el add del untrack. Y lo pasamos de untracked a added, al área de staging. Claro. Y de ahí editamos. Entonces, para modify, entro a modify de vuelta. pero porque en este gráfico dice stage, después tengo que hacer commit, después de modify, hacer edit file para ver si llega. A ver, espera, ¿cómo es la cuestión? Parece. Add the file. Estando Sí. en stage no hay un camino hacia aquí, como que hace Editas. commit, edit file. Porque no lo haces a través de Git. La modificación es externa. Lo mismo que la creación del untracked. Ok. Entonces vos un archivo lo abrís con un editor, le cambiás el contenido y él se da cuenta y te lo pone acá. Pero no hay un comando para llevarlo a modificado. Vos Ok. lo modificás. Ok, bien. ¿Sí? Bien. Bien, fíjense, con ese comando, el fantasma fue. Ese comando le dijo que limpie los huérfanos que tenía en el área de staging. Se llaman huérfanos porque no tenés referencia. O sea, está ahí, pero no tenés nada que te lleve ahí. Y como esto es una lista enlazada, vamos a enlazar cosas, los huérfanos son importantes porque son un error. No tenés que tener cosas que están, pero no tenés cómo llegar. ¿Sí? Siempre tenés que tener una referencia. Este está referenciado por un archivo acá que le dice qué es lo que está en el área de staging.
Pero el otro ya no, porque ya no está en el área de staging, quedó porque no lo borró nada más. Y ahí ya lo perdí para siempre. Ahora ya lo perdiste. Si yo lo hubiera querido conservar, tendría que haber hecho un commit de No, una versión. tenés que meterte y pedirle a Git que, así como me lo mostró por pantalla, me regenere el archivo original a partir de este, porque este archivo está comprimido. O sea, si yo veo el contenido del archivo, no voy a ver el texto, voy a ver una versión comprimida. Por eso es que yo uso un comando de Git para ver el contenido. Con ese comando le tenés que decir que te genere un archivo .txt y a ese archivo es al que podés guardar. O sea, es bastante sinuoso. ¿Sí? Bien. Hasta aquí deberíamos tener claro lo que es el área de staging, el estatus por el que van cambiando los archivos, que el área de staging no la veo, está oculta en esa carpeta Git, o sea, tengo cómo saber con Git status o con la información de la herramienta, pero yo lo mando ahí, es como un acto de fe. Lo que yo veo es la versión, la working area, y la working area y la staging no necesariamente son iguales. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que quede claro hasta el momento. Yo preparé en la staging area una nueva versión. Ahora voy a confirmar la versión. ¿Sí? Volviendo al tema del working area, Sí. supongamos que yo tengo varias versiones. No, espérate. Sí, tenés varias versiones, las versiones están acá. Sí, y yo estaba trabajando en la última. O sea, mi working area va a ser la última versión. No, puede ser cualquiera. No, o sea, si yo estoy trabajando ahora en el working area, sería mi última versión, ¿verdad? Si estoy trabajando en la última versión, mi working area sería la última versión. Correcto. Ahora, si yo vuelvo al pasado a la versión 5, Sí, mi working area deja de ser la versión actual, sino la versión 5. Y si yo entro a la carpeta, voy a ver la versión 5. exacto. Ah, ok. Y si vos tenías cosas que no estaban guardadas en la última versión, o sea, vos estabas trabajando en la última versión, hiciste cambios y traes la versión 5, sin guardar esos cambios los perdés. Irremediablemente, además, porque los archivos se adjuntan al contenido de la versión 5. O tienen la versión 5 o tienen lo que vos editaste. ¿Sí? Es una de las mejores formas de perder trabajo. Estás trabajando, o sea, el escenario es, estás trabajando. Decís, esto yo lo tenía en una versión, no me acuerdo cómo era. Traigo la versión, te tiro una alerta, le decís sí, porque no entendés la alerta, perdiste lo que estabas haciendo. Y si yo Hay formas de ver, o sea, hay formas de que vos veas el contenido de una versión sin hacer un checkout, o sea, sin traerla a la copia de trabajo. ¿Sí? Pero si yo dejaba cosas en staging sin comitear y volvía al pasado. Hay mejores formas. Podés hacer primero, podés hacer un commit, confirmala. Y podés hacer lo que se llama un, creo que es un stage, ahora se me fue el nombre. Podés hacer un commit en borrador. Entonces, es un commit, pero no está en la historia de commit, está para que vos después lo recuperes y lo continúes, y entonces haces eso. ¿Sí? Pero normalmente si lo que querés ver es el contenido de un archivo, porque a ver, esto sucede en la versión anterior eso lo tenía, quiero ver cómo era que estaba hecho este pedazo o quiero copiarlo. Hay formas de ver el contenido de un archivo puntual, de una versión puntual, sin desplegar toda la versión. O sea, Git te da herramientas para decirle quiero ver el archivo tal de esta versión y te lo genera, así como lo vimos recién, se puede ver el contenido de un archivo sin traer la versión entera. ¿Sí? Entonces, normalmente vas a terminar haciendo eso. Solo vas a traer la versión cuando vayas a trabajar. Bueno, terminá lo que estabas haciendo antes de cambiar y listo. Básicamente con eso ya estás. Pero ¿qué sucede? Como el área de staging no se ve, a veces comitean cosas que no están, a veces no terminan de entender que si no hiciste el commit, la working copy es una sola y se pierde. Entonces, por eso es importante entender cómo es el juego de qué estoy viendo y qué hay más por detrás. ¿Cómo se genera una versión? Una versión se genera guardando los archivos,
O sea, ya vimos cómo se guardan los archivos. Ahora, ¿qué me falta saber? Bueno, todos los archivos que tengo que guardar. Para eso es una cosa muy sofisticada. Agarra un archivito de texto y al archivito de texto le pone el ID, o sea, el hash de cada uno de los archivos que forman parte de la versión. Entonces, si este era el archivo de ejemplo nuestro que se llamaba 4D no sé cuánto, acá pone hay que guardar el blob 4D tanto. Este archivo es equivalente al directorio. Te dice este archivo, este archivo, este archivo, este archivo. Esto es un archivo de texto. A este archivo le hace un hash. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos versiones que tienen los mismos contenidos, tienen el mismo tree, o sea, todo el conjunto de archivos, y lo reuso. ¿Sí? Y a este tree, que es todos los archivos que forman parte de una versión, lo pone en otro archivo de texto en donde dice de cuánto es el tamaño del commit, cuál es el hash del tree, con eso puede sacar los hash de cada uno de los archivos y puede reconstruir. Esto es una lista enlazada, de acá puedo ir acá, de acá puedo ir acá. Si tengo algo de esto que no tiene una referencia, tengo un huérfano. ¿Se entiende? Bien. ¿Quién es el autor y cuándo es la fecha? Y este archivo de texto se le genera un hash. Con ese hash yo puedo sacar este archivo. Con el hash que tengo acá puedo ir al contenido del directorio y con esto cuáles son los archivos que tengo que sacar. Si un archivo no cambió, voy a tener dos trees que apuntan al mismo. No pasa nada. O sea, no ocupo dos veces. Ocupo una por cada archivo distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Lo último. Yo edito este archivo. En el próximo commit, este tree va a ser distinto porque como este archivo se editó, cambia su hash. Pero estos no. Entonces voy a tener un archivito de texto que va a tener el mismo hash para el primero, el hash del nuevo segundo y el mismo hash para el tercero, y realmente voy a tener almacenados solo 4 archivos. Este y su nueva versión, y este. Y este me dice cuál tengo que mezclar con cuál para cada una de las instantáneas a nivel global. Y de los azules tendría 2, porque cambiaron parte de estos archivos. ¿Sí? Y de los blancos tendría 2. ¿Sí? ¿Sí? Después cada uno de esos blogs podría tener archivos adentro. Estos son los archivos. El blob es lo que vimos recién nosotros. El blob es el binary object. O sea, el archivo, lo que él guardó en el archivo en objects, es esto. Es el blob. ¿Se podría tener varios archivos adentro? No, se necesita solo un archivo. Para poder tener como una carpeta que tenga adentro. A ver, por cada archivo que forme parte de tu proyecto, vos le generás un hash y lo guardás. Como hicimos recién con ejemplo. Si yo creo otro archivo, él va a crear un segundo archivo en object, un segundo blob. Esos son estos. Estos son cada uno de los archivos representados, o sea, como nombre de archivo tienen el hash del contenido de archivo y como contenido tienen el archivo comprimido. ¿Sí? Lo que vimos recién, cuando hicimos el cat y cambió, es el blob. Cuando hagamos un commit, él va a crear un archivo de texto diciendo cuáles son los blobs que tienen que usar para esa versión en particular y la cabecera o la etiqueta diciendo quién lo hizo, en qué fecha, quién es el ancestro, ya lo vamos a ver, y cuál es el contenido, digamos. ¿Sí? Y esto es el índice del contenido. ¿Del blanco también hay uno por cada uno? Sí. Del blanco hay uno por cada commit. El commit es el blanco. Es el archivito este de texto blanco. Eso es el commit. Y cada commit tiene una referencia a un tree y cada tree tiene la referencia a todos los blobs que hacen falta para reconstruir esa instantánea que hiciste en ese momento. ¿Sí? Pero los commits tienen además un commit previo. Es decir, esta versión se apoya en una versión anterior. Sí. Pero del coso anterior, todo esto amarillitos sí tienen, no son huérfanos. No, porque tienen alguien que
lo referencia, o sea, este es el hace referencia y él lleva un control de quiénes están referenciados y quiénes no. Serían distintos archivos que están dentro del proyecto. Exactamente. Así como está planteado, tendría un ejemplo, un contenido y un README. ¿Sí? Tendría 3 archivos adentro del proyecto. Sin importar si tienen carpeta o no. Porque si tienen carpeta, acá cuando ponga el nombre va a decir el nombre de la carpeta barra el nombre del archivo y el blob. ¿Sí? Cada versión toma como punto de partida una versión anterior. Entonces, cada commit tiene en ese archivito de texto una información que dice quién es el padre. El padre es el commit anterior. El primer commit de un repositorio no tiene padre. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo conozco este commit, puedo ir hacia atrás en el tiempo y saber cuál fue el anterior, cuál fue el anterior, cuál fue el anterior. Pero si yo conozco este commit, no puedo ir adelante en el futuro y saber quién es el que sigue. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque yo voy a necesitar las ramas. Las ramas van a ser marcadores al commit más nuevo de una línea de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo llegué acá? Bueno, pasé por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué necesito para identificar eso? La versión más nueva. Con la versión más nueva puedo ir hacia atrás, pero no puedo ir hacia adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces van a aparecer las ramas que no son más que el nombre del hash, o sea, ponerle un nombre al hash del último commit. El commit se identifica por el hash. Entonces, esto no es ni más ni menos que un archivito de texto que dice F3BA7 y se llama master. Master es la secuencia temporal que tiene este commit. Antes de este pasó por este, antes de este pasó por este. ¿Sí? Puede haber otra rama que tenga un commit acá, de ese venga acá y de ese venga acá. Y parte de la historia es común. ¿Sí? Puedo tener 2 ramas que apunten al mismo lugar. Una se mueve y la otra se queda quieta, llegado el caso. ¿Sí? Entonces, una rama es una secuencia temporal que fue llevando el proyecto, que está señalada por un nombre en su commit más reciente. Siempre. ¿Sí? Las ramas siempre apuntan al commit más reciente, desde ahí para atrás. Por ahí hay cosas más adelante, pero son parte de otra rama que tiene parte de la historia en común. ¿Sí? Cuando yo quiero trabajar, muchas veces voy a tener 2 ramas y voy. O sea, cuando yo trabajo con una rama. El repositorio tiene una rama especial, que la van a ver, que se llama head, que me marca el último commit de todos. ¿Sí? Como yo no puedo ir hacia adelante, solo puedo ir hacia atrás, si yo tengo acceso al último commit de todos, tengo acceso a todos los commits. ¿Se entiende? Entonces hay una rama especial que se llama head que me marca el último commit. Si yo muevo head, head se mueve sola. Si yo muevo head, puedo perder commits. Puedo decirle, la última versión no es la última. Móvete una atrás y deshago la última operación, no pierdo el último commit. Head se va a utilizar para sincronizar. Cuando yo quiera sincronizarme con otro cliente Git, vamos a ver dónde está mi head, dónde está el otro head, cuál es más nueva y con eso distingo qué es lo que le falta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Head señala a la rama que señala el último commit. Cuando ustedes cambian de rama de master a testing, head, en lugar de decir master, dice testing.
Estos son cosas tan sofisticadas como archivo de texto, que se llaman head y que adentro dice master. Está así de difícil. Si ustedes, en la situación que estaban antes, hacen un nuevo commit, o sea, están trabajando y hacen una nueva versión, testing automáticamente va a apuntar a la nueva versión junto con head y master se va a quedar apuntando a la que era. Testing es una rama que hicimos nosotros, porque queremos empezar a probar cosas y las queremos guardar, por ejemplo. ¿Sí? O porque queremos trabajar en la versión nueva. Entonces, esto podría ser la versión 1 y esto la versión 2. O testing, porque estoy probando y cuando termine será la versión 2. ¿Sí? Yo puedo dejar, las ramas normalmente se mueven. O sea, cuando yo estoy en una rama y hago un commit, la rama automáticamente sigue al nuevo commit. Pero puedo tener estas mismas referencias que se llaman etiquetas, que están siempre quietas, están pensadas para estar quietas. Esa si la quiero mover me va a decir, ¿estás seguro que querés mover una etiqueta? Que sirven para señalar, esto era la versión 1, esto era la versión 2, esto era la versión que tenía tal problema y puedo ir dejando marcas, ¿sí? Para que sea fácil encontrarlas, porque si no tenés que empezar a leer cada uno de los commits, la fecha, qué era lo que decía. Entonces, si vos dejas ciertas marcas en puntos significativos, pero esas marcas están pensadas para no moverse, porque es para encontrar rápidamente versiones en particular que son importantes. Entonces, funcionan igual, pero se llaman etiquetas en lugar de ramas. Es lo mismo, es un señalador. Nada más que se espera que ese señalador se quede quieto. Y el señalador de ramas se mueve. Pero son señaladores. ¿Sí? Y dado que vamos a renegar con punteros en C, punteros. Referencias, en definitiva. Si yo me paso de la rama testing a la rama master, mi copia de trabajo se va a sincronizar a este commit en lugar de a este commit como estaba antes de hacer el cambio. ¿Sí? No, porque está. O sea, el hecho de que tenga un hash y una etiqueta, ya está. Vos después podés de vuelta volver a esta rama y recuperar esta copia. ¿Sí? El head te está señalando a cuál. ¿Sí? Porque el head te dice cuál es la rama en la que estás trabajando. ¿Y qué se puede teletransportar cualquiera de todos los...? Si yo tuviera uno... Sí, pero es un problema. El head puede señalar a una rama o puede señalar a un commit directamente. El problema es si lo señala el commit, ¿no? Si señala un commit directamente y yo hago un nuevo commit, acá va a aparecer un commit que está señalado solo por head. Cuando me cambie de rama, ese commit está huérfano. No tiene señalador, no lo puedo recuperar. Y se pierde. O sea, no se pierde, pero no lo veo. Y a menos que le diga a head, deshacer la última operación para poder verlo, queda inaccesible. ¿Sí? Porque ese commit queda huérfano. Si un commit no tiene un señalador de una rama, queda huérfano y no puedes acceder de ninguna forma. O sea que lo ideal es que head siempre apunte una rama. Head siempre debería apuntar una rama. Pero a veces cuando estás buscando errores, probás con esta versión, no, acá no está, probás con esta y empezás a mover head en commits para ver dónde estaba el problema. Y si te entusiasmas y empezás a arreglarlo ahí, te metes en un despelote. Y en Visual Studio en particular, además hay un problema muy serio que es, depende de dónde hagas clic con el botón, cuando haces el checkout, lo haces de la rama o lo haces del commit. Gráficamente, si vos lo haces en un lugar, al commit hace una cosa, y si lo haces 5 milímetros al lado, hace una cosa distinta. Y ahí es donde después tienen dolores de cabeza. Ya se les voy a mostrar para que no lo hagan, les voy a mostrar qué es lo que tienen que ver, en dónde tienen que fijarse en Visual para no meter la pata. De todas formas, ese commit no se pierde, queda inaccesible. Si no entran en pánico y hacen lo que hace todo el mundo cuando entra en pánico con Git, que es borrar y clonar de vuelta, lo pueden recuperar. Porque Git no borra, marca como borrado. Entonces, tiene algo que se llama transaccional, en donde él va guardando cada cambio que vos hiciste. Y le podés decir, quiero volver 3 comandos atrás. Pero eso está en tu repositorio, no está en el del server.
porque como ese commit no tiene forma de accederse, no se puede enviar al server, solo está en el tuyo. Si vos borrás la carpeta, ahí lo perdiste del todo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hicieron commit y lo dejan de ver, lo que tienen que hacer es no entrar en pánico. No toquetear esa carpeta y buscar. Si por el contrario tenían archivos modificados, unstaged o modificados, y traen una versión, eso que perdieron no lo recuperaron nunca. Porque estaba solo en ese archivo, no estaba guardado en ningún lado, y lo pisaron. ¿Sí? Entonces, ahí sí no hay solución. Normalmente la rama se va moviendo con el head. Normalmente el head señala la rama y la rama se va moviendo con los commits. Y el head también se mueve, pero el head se mueve porque el head señala master. Entonces, si master se mueve, bueno, listo, se movió el head. Ah, o sea que cuando yo hago un commit tengo que ver que estoy moviendo la rama también. Eso va a ser natural, no te preocupes. O sea, si vos tenés, o sea, si head señala la rama, es lo que va a suceder. Si head señala el commit, es donde vos vas a mover y la rama se va a quedar porque no la señalabas a la rama. Ahí es donde metés la pata, digamos. Supongamos que volvimos hacia atrás y ahora agregamos un nuevo commit en una línea de tiempo alternativa, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? O sea, hasta C2, esta y esta venían iguales. Pero a partir de C2 tengo una posible C3 y otra posible C3 que le voy a llamar C4 para evitar líos, digamos. Pero, digamos, después de estos cambios, esto tomó por un lado y esto tomó para el otro. Puede suceder que esos sigan divididos de por vida. Esto es Windows 11 y esto es Windows 10. Windows 10 nació de 11, pero empezó a arreglar cosas. ¿Se van a volver a juntar? No. Voy a tener por un lado 10 y por el otro lado 11 hasta que un día diga, ¿sabes qué? Esta rama murió, no cabe más cambios en esta. ¿Sí? Pero muchas veces lo que sucede es que estábamos trabajando en paralelo. Yo estuve trabajando en una parte, vos estuviste trabajando en otra al mismo tiempo y después necesito juntar los cambios. Porque digamos, si no se van a volver a juntar es fácil, el problema es juntarlos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero depende el caso, o sea, depende de lo que yo quiera hacer con las versiones, por ahí se bifurca y no se vuelve más a unir. No hay problema en que se bifurque. Obviamente, si tengo un repositorio con 700 ramas, todas bifurcadas, algo estoy gestionando mal. Volvemos de vuelta a guardé demasiado o guardé mal. Pero eso es un problema de cómo lo uso a la herramienta. O sea, de cómo le saco el mejor partido, por decir de alguna forma. La forma habitual de reunificar el trabajo, aunque no es la más recomendada, pero la más fácil, es crear un commit que tiene dos padres. Es un commit que se llama commit de mezcla, o hacer una mezcla. Entonces, lo que voy a hacer es, sobre esta rama, sobre esta copia de trabajo, le voy a poner esta copia de trabajo encima, pero sin pisarla, sino comparando cambios y aplicando cambios, tratando de que me queden los cambios de esta más los cambios de esta. O sea, en realidad, ¿qué es lo que se hace? Git guarda archivos completos, pero tiene la capacidad de comparar archivos y detectar qué diferencias hay entre dos archivos. Entonces, va a agarrar C3, va a agarrar C4, va a comparar C4 con C2 y todo lo que haya cambiado de C4 a C2 se lo va a tratar de aplicar a C3 para que me quede un C3 más C4. ¿Sí? Eso lo va a poder hacer bajo ciertas condiciones. Si yo acá toqué un archivo y acá toqué un archivo distinto, es facilísimo. Traigo el archivo de acá, lo pongo con este y ya está, arreglado. Si toqué el mismo archivo ya no es tan fácil. Bueno, si toqué el mismo archivo, es un archivo de texto, y los cambios de este con este están más lejos de 3 líneas de texto, lo va a hacer solo. Solo va a encontrar este fragmento de texto, cambió, y como tengo estas 3 líneas arriba y estas 3 líneas abajo, estoy seguro de dónde lo puedo ubicar en el otro, entonces va
a usar como referencia las 3 líneas de arriba y las 3 líneas de abajo del cambio para buscarlas en el archivo y decir, este cambio debería de ir acá. Estaba de la línea 100 a la 120, pero ahora va de la 200 a la 220 porque vos metiste 100 arriba, pero no importa porque sé dónde va. Si los cambios están muy cercanos, no vas a saber dónde va y van a tener un conflicto. Y les va a decir, mira, uno hizo esto, el otro hizo esto, decime vos qué querés hacer porque ya no puedo, y lo van a tener que arreglar a mano. ¿Sí? Es menos dramático de lo que creen. Esa es una opción. La otra opción es decirle, escúchame, hace algo parecido a lo que estás proponiendo, pero hagámoslo más inteligente. Ya que vos podés ver los cambios de C4 a C2, agarra todos los cambios de C4 a C2, aplicalos sobre C3 y generame un nuevo C4 donde están todos los cambios que yo había hecho, pero tomando como base a C3 y no a C2. ¿Se entiende? Los problemas de conflicto son insolucionables. No, sí, podés tocar el mismo archivo, de vuelta, podés usar la misma lógica. Comparás C4 con C2, encontrás dónde está el cambio y un par de referencias arriba y abajo. Abrís el archivo buscás la referencia y si esto va acá. Fantástico. Y generás un nuevo commit, pero que tiene como ancestro a C3, o sea, usó como punto de partida el archivo de C3. O sea, es como si vos te fijaras que cambiaste, agarraras C3 y volvieras a hacer los cambios vos a mano. Pero, ¿qué pasa si la referencia que toma en C2 ya en C3? Vas a tener un conflicto exactamente igual que si los tratás de mezclar. Porque el problema es el mismo. Si editaron demasiado cerca, no hay solución. Solo no lo puedo arreglar. ¿Sí? Si editaron el mismo fragmento, es más, ya les voy a mostrar, cuando veamos un conflicto les voy a mostrar que a veces te quedas con uno, a veces te quedas con el otro, a veces te quedas con ninguno de los dos. Un ejemplo muy sencillo. Estás editando un array de constante. Vos agregaste una entrada. Él agregó una entrada. Perfecto, me quiero quedar con las dos entradas. El array tenía 10, vos lo subiste a 11, él lo subió a 11. La versión final tiene que tener 12. Porque vos sumaste uno y él sumó uno. Tu versión dice 11 y la tuya. La de él dice 11 y la de él. Pero tiene que decir 12. ¿Me entendés? Sí. O sea, a veces la resolución del conflicto no es ni la tuya ni la de él. Es sentarse a leer y decir, esto es la forma de juntar las dos cosas. ¿Qué haces? Tratás de organizarte, repartir el trabajo para no caer en esa situación, salvo cuando no te queda más remedio. ¿Sí? Pero esa situación se va a dar igual, hagas una mezcla o hagas esto. Esto es una reorganización o un rebase. La ventaja que tiene el rebase es que te queda una historia lineal. Si bien esta se hizo al mismo tiempo que esta, tomando esta como base, cuando vos lo ves después, es como que esta se hubiera hecho después que esta. ¿Por qué? Porque en la mezcla a veces es difícil identificar los cambios que vos tenés en el C5, es difícil identificar si vienen de acá o vienen de acá. Y cuando acá aparece un problema, se hace difícil rastrear en cuál de las dos se originó. En cambio el otro, no, porque el otro sigue la línea de cada una de las versiones hizo estos cambios y vos podés inspeccionar los cambios de cada versión mucho más fácilmente. ¿Sí? Por eso hay organizaciones y gente que no usa mezclas y usa solo rebase. La alternativa a esto es usar una función que tiene GitHub, que se las voy a mostrar, que hace que esto sea más fácil y logras el mismo resultado. El rebase es un poco más difícil de hacer que la mezcla. La mezcla es como más fácil. Profe, Sí. esas flechitas así, versiones, son las que están en el laboratorio. Esas flechitas son las mismas flechitas que están en la laboratorio. Claro, en la flechita vos tenés, este es el 1, este es el 2, este es el 3, y esto es el padre del commit en definitiva. O sea, En el laboratorio las flechitas van al revés. porque en el laboratorio están
a nivel tiempo. Y esta flechita es la referencia de un commit al otro. O sea, el otro lo que te dice es del 1 pasaste al 2, y este lo que te dice es el 2 tiene una referencia al 1. ¿Sí? Bien. Yo diría que cortemos acá. Y dejemos el commit, la mezcla y las cosas para la clase que viene. ¿Sí? Yo les paso el repositorio, lo que yo estaba usando de Machete, para que lo tengan. De todas formas, necesito que vean lo que sucede. ¿Sí? Y vemos si podemos hacer algo mejor para que ustedes vean la pantalla en la clase que viene. Recuerden que el lunes rinden. Y ¿ustedes tienen clase los viernes de 8 a 10? Sí. Algunos sí, algunos no. ¿Y de 12 en adelante? O sea, sería productivo. ¿Los miércoles tienen clase de 12 en adelante? Pero hoy es miércoles. Sí, no sé. Y pues para el lunes ya no sirve la consulta hoy. Estoy pensando en el viernes. Ah, hoy no tienen clase a las 12. Bueno, pues ya avisé temprano. Sí. Lo que quieran, damos consulta ahora y después que termine teoría. Listo. Yo diría que cortemos acá. Tienen para entretenerse.